El cielo se desgarraba. La lluvia no golpeaba el asfalto, lo castigaba. Era un diluvio frío que convertía el mundo en un borrón de luces y aceras traicioneras. Mariana tropezó al salir del restaurante, el vaho de la puerta abierta mezclándose con el vapor de su aliento. No sabía dónde iba, solo sabía que necesitaba irse. «No vales el aire que respiras. Eres una inútil que solo me cuesta». La voz de Rodrigo no atravesó la noche como un látigo. Fue más como un ácido, disolviendo la poca entereza que le quedaba. Ella no volteó. Voltear era consentir, era admitir que él tenía derecho a mirarla mientras la rompía. Si lo hacía, ese último fragmento intacto de sí misma se haría añicos. Siguió caminando, con el vestido de segunda mano pegado a la piel, las piernas temblando por el frío y el pavor. El agua arrastraba su rímel y sus lágrimas en un mismo río sucio. Cuando las rodillas cedieron no fue una decisión. Simplemente su cuerpo dijo, «Basta». Cayó sobre el concreto áspero, bajo la luz enferma y parpadeante de un poste. Desde la puerta, Rodrigo la observó con un desprecio que era casi aburrimiento. Se sacudió el agua de la chaqueta cara, se dio media vuelta y regresó al calor del restaurante, como si ella fuera una servilleta arrugada que acababa de tirar. Al otro lado de la calle, dentro de un Mercedes negro, Sebastián Montero apretó el volante. El cuero curado gimió bajo sus manos y sus nudillos se volvieron cera. Había llegado por casualidad 15 minutos antes para una reunión que acababa de ser cancelada. Vio la pelea, vio a la mujer caer, y cuando escuchó el grito del hombre, algo en él no se congeló, se incendió con una furia vieja y helada. En ese llanto desesperado, en esa figura diminuta arrodillada bajo el temporal, no vio a una extraña. Vio a su madre, el mismo llanto ahogado en la almohada para que él no la oyera, los mismos insultos susurrados en la cocina, creyendo que las paredes protegerían, la misma humillación soportada día tras día. Ella murió sin conocer un solo día de paz. Sebastián cerró los ojos con tanta fuerza que vio estrellas. Cuando los abrió, la mujer ya se estaba levantando, sola, con una dignidad temblorosa, limpiándose el rostro con manos que no dejaban de temblar, caminando bajo la lluvia como un fantasma con voluntad de hierro. Quiso salir. Su mano se movió hacia la manija, pero se detuvo. En ese momento, ella no necesitaba un salvador. Necesitaba no ser vista en su momento más bajo. Necesitaba recuperar su dignidad, aunque fuera a solas en la oscuridad. Pero mientras la veía alejarse, la promesa que le hizo a su madre en un cementerio, 20 años atrás, ardió en su pecho. «Ese hombre va a pagar», susurró, y su voz se quebró, no por tristeza, sino por rabia. No sabía cómo, pero encontraría la manera. Mariana llegó a casa 2 horas después. Casa era una palabra generosa para ese apartamento pequeño, con paredes manchadas por la humedad y una puerta que protestaba cada vez que se abría. Se quitó la ropa mojada, que ahora pesaba 1 tonelada, y se metió a la ducha. El agua caliente le quemó la piel, pero era lo que quería. Quería sentir algo, cualquier cosa que no fuera ese vacío helado que la estaba ahogando. El espejo del baño le devolvió la mirada de una extraña. 32 años que parecían 40, ojeras que eran trincheras, y esas manos. Sus manos no parecían suyas, eran un mapa de pequeñas cicatrices pálidas, testimonio del único valor que Rodrigo le reconocía, su capacidad de producir. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Conoció a Rodrigo a los 23. Él era fuerte, carismático, decidido. Le prometió el mundo, le prometió cuidarla. Y ella le creyó porque había crecido huérfana, criada por una abuela que murió cuando ella apenas cumplía 18. Estaba tan cansada de estar sola. Pero con los años el cuidado de Rodrigo se convirtió en control. El control se convirtió en críticas, las críticas en gritos y los gritos en culpa. La culpó por no tener hijos, aunque los médicos habían sido claros. El problema era de él. Poco a poco, Mariana fue desapareciendo.
Se borró a sí misma para caber en los espacios que él le permitía. Dejó de hablar, dejó de sonreír, dejó de soñar. Se acostó mirando las grietas del techo que parecían un mapa de su propia vida. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas, solo un pensamiento frío y pesado como una lápida. ¿Así será hasta que me muera? No era una pregunta, era una constatación. Al día siguiente Mariana llegó temprano al taller. Hilos y sueños. ¡Qué ironía! Hilos había por todas partes, un caos de colores y texturas, pero los sueños se habían deshilachado hacía mucho. Doña Carmen, la dueña, una mujer curtida por el trabajo, la saludó con la mirada. ¿Estás bien, mija? Tienes mala cara. Solo no dormí bien, doña Carmen. Se sentó frente a su máquina, una vieja Singer que conocía mejor que su propio rostro, y comenzó a trabajar. Puntada, puntada, puntada. Un trabajo mecánico que le permitía apagar la mente. A media tarde, la campanilla de la puerta sonó. Entró un hombre, alto, con un traje oscuro que costaba más que el alquiler de Mariana de un año. No era guapo en el sentido clásico, pero tenía una presencia que absorbía el aire de la pequeña tienda. «Necesito arreglar un traje», dijo su voz firme pero inesperadamente amable. «Un botón y el dobladillo». Doña Carmen señaló a Mariana. «Ella lo atiende». Mariana levantó la vista, irritada por la interrupción. Sus ojos se encontraron con los de él, Sebastián Montero, aunque ella no lo sabía. Él sí, la había buscado. Le había costado 3 llamadas a su jefe de seguridad, pero sabía dónde trabajaba. Necesitaba verla de cerca, a la luz del día. Confirmar que la mujer temblorosa de la noche anterior era real. Mariana tomó el traje. Sus dedos apenas se rozaron al tomar la tela, y sintió algo, no una corriente. Peor, sintió calor, una tibieza anómala en un mundo que se había vuelto gélido. La sensación la asustó. Midió, anotó, habló lo mínimo indispensable. «Estará listo en 3 días». «Perfecto, gracias». Él pagó y se fue. Mariana regresó a su máquina, sin saber que ese hombre acababa de alterar el tejido de su destino. Porque Sebastián Montero no había ido por un traje, había ido por ella. Durante 3 días Sebastián intentó concentrarse, reuniones, contratos, proyecciones financieras, pero en cada pausa, en el silencio de su oficina, la imagen volvía. Ella, arrodillada, la lluvia borrando su rostro. Eso lo enfurecía. No contra ella, contra un mundo que permitía que el fuerte aplastara al vulnerable. Cuando regresó al taller, Mariana estaba sola. La luz anaranjada de la tarde entraba por la ventana sucia, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Ella cosía con la cabeza inclinada, absorta. «Buenas tardes». Mariana levantó la vista, sorprendida. «Su traje está listo. Déjeme buscarlo». Desapareció detrás de una cortina de terciopelo raído. Sebastián miró alrededor. El lugar era humilde, olía a polvo, aceite de máquina y tela vieja, pero estaba impecablemente ordenado. Mariana regresó con el traje en una funda. «Revisé todo 2 veces. Quedó perfecto. ¿Cuánto le debo?» «200 pesos». Sebastián sacó un billete de 500. «Quédese con el cambio». Los ojos de Mariana se endurecieron. «No, señor. Es demasiado. No acepto limosna». «No es limosna». «Para mí lo es. Son 200 pesos». Él la miró y por primera vez vio la dureza bajo la fragilidad. Vio el orgullo. Respetó eso. Guardó el billete y le dio el monto exacto. «Disculpe si la incomodé». Hubo un silencio. Ella doblaba el recibo. «¿Hace mucho que trabaja aquí?», preguntó él. «Casi 10 años». «¿Le gusta?». Ella esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Es un trabajo honesto». Sebastián notó que no respondió la pregunta, y notó las marcas en sus dedos, manos de alguien que ha trabajado sin descanso. «Mi madre también cosía», dijo sin haberlo planeado. Decía que cada puntada era una oración. La tensión en los hombros de Mariana se disipó 1 milímetro. «Mi abuela decía lo mismo.
que coser era ponerle orden al caos. Sebastián sonrió, esta vez genuinamente. Parece que nuestras madres eran parecidas. Parece. El silencio fue diferente esta vez, más cálido. ¿Su madre sigue cosiendo? La sonrisa de Sebastián se desvaneció. No, murió hace 20 años. Lo siento mucho. Él tomó el traje y caminó hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. Señora Mariana. Mariana, soy Sebastián Montero. Solo quería decirle que hace un trabajo excelente. Ella sintió un calor extraño en el pecho. Hacía años que nadie elogiaba su trabajo. Años. Gracias, señor Montero. Sebastián. Él salió, y durante todo el camino de regreso, solo pensó, tengo que encontrar una forma de volver. Sebastián regresó una semana después, esta vez con una camisa que, honestamente, no necesitaba arreglo. Había arrancado el botón esa misma mañana, sintiéndose ridículo, pero necesitaba verla de nuevo. Cuando entró, Mariana estaba con una clienta que se quejaba del precio de un dobladillo. Mariana escuchaba con una paciencia infinita, asintiendo, disculpándose, ofreciendo un descuento que probablemente saldría de su propio bolsillo. Sebastián esperó, observándola. Notó cosas nuevas, la manera en que sus hombros se encorvaban, como si cargara un peso invisible, el tic nervioso de morderse el labio inferior, la forma en que evitaba el contacto visual directo como un animal apaleado. Cuando la clienta se fue, resoplando, Mariana volteó hacia él. Por una fracción de segundo sus ojos se iluminaron. «Señor Montero, qué sorpresa». «Sebastián», corrigió él con una sonrisa leve. «Parece que soy un desastre con la ropa. Otro botón perdido». Ella tomó la camisa. Era de seda, de excelente calidad. «Esto es fácil. ¿Para cuándo lo necesita?» «No tengo prisa, cuando pueda». «¿3 días?» «Perfecto». Sebastián no se movió. «¿Puedo preguntarle algo, Mariana?» Ella levantó la vista, alerta. «Claro». ¿Alguna vez pensó en tener su propio taller? La pregunta la descolocó. «Yo supongo que sí, cuando era más joven». «¿Y qué pasó?» «La vida». Se encogió de hombros. «Las responsabilidades». Sebastián asintió, sin presionar. «Entiendo. Pero si algún día quisiera intentarlo, tengo contactos en la industria textil. Podrían ayudarle, sin compromiso». Mariana lo miró con abierta desconfianza. «¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce». Sebastián eligió sus palabras con extremo cuidado. «Porque creo en apoyar el talento cuando lo veo. Y usted tiene manos de artesana». Ella no supo qué responder. Una parte de ella, la parte joven que soñaba, quería creerle. Pero la otra parte, la que había aprendido a sobrevivir, le gritaba que era una trampa. «Gracias, pero estoy bien aquí». Él notó la mentira en la tensión de su voz. «Está bien, solo quería que lo supiera». Pagó y antes de salir, volteó. «Mariana, una cosa más». «¿Sí? Si algún día necesita ayuda, con lo que sea». «Aquí está mi tarjeta». Le extendió una tarjeta de visita gruesa, con su número personal escrito a mano en el reverso. Ella la tomó con manos temblorosas. «No entiendo por qué hace esto». Sebastián sostuvo su mirada. Era el momento. Porque hace 2 semanas la vi llorar bajo la lluvia y vi a alguien humillarla de una manera que ningún ser humano merece. Y desde entonces no he podido dejar de pensar en eso. El color huyó del rostro de Mariana. La tarjeta casi se le cae de los dedos. «Usted...» Estaba ahí. No fue una pregunta, fue una constatación aterradora. Sí. ¿Por qué no hizo nada? La acusación la sorprendió a ella misma, saliendo de su garganta con una fuerza que no sabía que tenía. Porque no era mi lugar entonces. Era un extraño. Pero ahora sí lo es. Ahora que la conozco. Mariana sintió que las lágrimas se acumulaban, calientes y furiosas. «No necesito su lástima». «No es lástima», dijo él, su voz firme. «Es respeto. Usted merece algo mejor que eso».
Usted no sabe nada de mi vida. Tiene razón, pero sé lo suficiente para saber que ese hombre no tiene derecho a tratarla así. Por favor, váyase. Sebastián asintió con un dolor sordo en el pecho. Me voy. Pero la tarjeta es suya. Úsela o no. Eso depende de usted. Salió. Y Mariana se quedó de pie, con la tarjeta apretada en la mano, temblando tan violentamente que tuvo que apoyarse en el mostrador. Ese hombre acababa de ver lo que nadie debía ver, la parte rota, la parte humillada. Y lo peor, no había huido, no la había juzgado, la había visto, realmente visto, y eso era infinitamente más peligroso que cualquier humillación de Rodrigo. Esa noche, Rodrigo notó su silencio. Era un silencio diferente al habitual. Este tenía bordes afilados. ¿Qué te pasa? Andas más callada que un muerto. Nada. Estoy cansada. Pero en el bolsillo de su delantal, escondida como un secreto, estaba la tarjeta de Sebastián Montero. Pasaron 5 días. 5 días en que guardó la tarjeta en el fondo de su bolso, envuelta en un pañuelo. Rodrigo empeoró durante esos días, como si un animal en él hubiera detectado el cambio invisible en Mariana. La vigilaba más, le revisaba el bolso, le olía el cabello. ¿Me estás engañando?, preguntó una noche agarrándola del brazo con fuerza. No, Rodrigo, estás loco. No me llames loco. Entonces, ¿por qué andas tan rara? Estoy cansada. Solo eso. Él la soltó con un empujón que la hizo trastabillar contra la pared. Más te vale, porque si me haces quedar como idiota, te juro que te arrepientes. Cuando él se durmió, roncando por la cerveza, Mariana se sentó en la cocina a oscuras. Sacó la tarjeta con manos temblorosas. Sebastián Montero, detrás el número, y debajo una palabra que no había notado. Confía. Recordó algo que su abuela le había dicho mientras cosían juntas. Cuando Dios quiere ayudarte, mija, no siempre manda ángeles con alas. A veces manda personas normales que se atreven a hacer lo correcto. Guardó la tarjeta. Todavía no estaba lista. Pero algo en ella, algo que llevaba años muerto, había empezado a moverse. Al 6.º día, Sebastián volvió al taller, sin excusas, sin pretextos. Mariana estaba sola. Cuando lo vio, sintió que el corazón se le subía a la garganta. Vine por la camisa. Déjeme buscarla. Regresó con la camisa perfectamente planchada y doblada. ¿Cuánto es? 50 pesos. Sebastián sacó 200. Quédese con el cambio. No, ya hablamos de esto. Mariana, por favor, no es limosna. Es una inversión en su futuro. Ella lo miró fijamente, y por primera vez en su presencia no bajó la vista. ¿Por qué sigue viniendo? Porque quiero asegurarme de que está bien. ¿Por qué le importa? Sebastián tardó en responder. Se acercó un paso al mostrador. Porque mi madre vivió exactamente lo que usted vive, el miedo, los gritos, la sensación de no valer nada, y yo era un niño, no pude hacer nada por ella. Su voz se tensó. Pero tal vez pueda hacer algo por usted. Yo no soy su madre, lo sé, pero eso no significa que no merezca ayuda. ¿Y qué espera a cambio? ¿Qué quieren siempre los hombres como usted? La pregunta lo golpeó, pero la entendió. Nada. Le juro por la memoria de mi madre que no espero nada. Solo quiero que sepa que tiene opciones, que no está sola. Las lágrimas empezaron a caer por las mejillas de Mariana. Lentas, pesadas. No sabe lo que es vivir con miedo todos los días. Miedo a que respire muy fuerte, a que la comida esté fría, a que... Tiene razón, la interrumpió él suavemente. No lo sé, pero sé que el miedo solo se vence dando un paso, aunque sea el más pequeño. ¿Y si ese paso me destruye? ¿Y si ese paso la salva? Mariana lo miró a los ojos y vio algo que no había visto en nadie. Esperanza, real, basada en una fuerza tranquila. Tengo miedo, susurró, y admitirlo en voz alta fue como soltar un ancla. Es normal tener miedo, pero el miedo no significa que no pueda hacerlo.
Mariana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No sé por dónde empezar. Empiece por creer que merece algo mejor. El resto viene después. Mariana metió la mano en su bolso y sacó la tarjeta envuelta en el pañuelo. La puso sobre el mostrador entre los dos. Guardé su tarjeta, pero no me atreví a llamar. Sebastián sintió un alivio inmenso. No tiene que llamar ahora. Solo debe saber que cuando esté lista, yo voy a estar del otro lado. ¿Y si nunca estoy lista? Entonces respetaré eso también, pero creo que usted es mucho más fuerte de lo que cree. En ese preciso instante, la puerta del taller no se abrió. Fue embestida. Rodrigo entró, con los ojos inyectados de rabia y el olor a alcohol precediéndolo. ¿Quién coño es este? Mariana sintió que el mundo se detenía. El aire se volvió sólido. Es un cliente, Rodrigo. Por favor. ¿Un cliente? ¿Por eso estás llorando? ¿Te está molestando? No, yo... No me mientas. Te vi por la ventana. Sebastián dio un paso al frente, colocándose sutilmente entre Mariana y Rodrigo. Su voz salió tranquila, pero cargada de acero. Creo que debería calmarse. Rodrigo volteó, incrédulo. ¿Y tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer en mi territorio? Alguien que no va a quedarse callado mientras le grita a una mujer. El aire se volvió denso, eléctrico, y Mariana, atrapada en medio, solo pudo pensar, todo va a empeorar. Rodrigo soltó una carcajada amarga, una tos seca. Ah, ya veo, un héroe de brillante armadura. ¿Vienes a salvar a mi esposa, imbécil? Sebastián no retrocedió. Vine a recoger una camisa. Nada más. ¿Una camisa? Rodrigo volteó hacia Mariana. ¿Cuántas veces ha venido este tipo? 3 veces. Solo por arreglos, te lo juro. ¿Y lloras por arreglos? Rodrigo, por favor, no es lo que piensas. Vete a casa. Él se giró hacia ella, con una velocidad que la hizo retroceder por puro instinto. Sebastián lo notó, y algo en él se encendió. No la toque, dijo Sebastián. No alzó la voz. No lo necesitaba. Rodrigo volteó despacio, con una sonrisa torcida y peligrosa. ¿O qué? ¿Crees que con tu traje caro y tu dinero puedes venir aquí y quitarme lo que es mío? Ella no es una propiedad. Es mi esposa. Eso no le da derecho a humillarla, ni a tocarla. Rodrigo dio un paso amenazante. Tú no sabes nada de mi vida. Lárgate. Sebastián sostuvo la mirada con una frialdad que Rodrigo no esperaba. Sé lo suficiente. Vi cómo la trató hace 2 semanas, en la calle, bajo la lluvia, cuando le gritó que no valía ni un peso. Si el rostro de Mariana había perdido el color antes, el de Rodrigo se volvió ceniciento. ¿Tú me estabas espiando? Estaba allí por casualidad, pero desde ese momento decidí que si podía ayudarla, lo haría. Rodrigo soltó otra risa, esta vez nerviosa. Tú lo que quieres es llevártela a la cama, todos son iguales. Mariana dio un paso adelante, con las mejillas ardiendo de una furia que no sabía que poseía. ¡Basta!, gritó. La palabra fue tan fuerte que los 2 hombres la miraron. Él nunca me ha faltado al respeto, cosa que tú no puedes decir. Rodrigo la miró como si lo hubiera abofeteado. ¿Me estás defendiendo a mí o a él? Me estoy defendiendo a mí. Algo que debí hacer hace años. El silencio que cayó no fue silencio. Fue una detonación. Mariana acababa de cruzar una línea de la que no había retorno. ¿Qué dijiste?, preguntó Rodrigo entre dientes. Mariana sintió un terror visceral, pero la mirada de Sebastián, fija en ella, le dio un ancla. Dije que estoy harta. De tus gritos, de tus humillaciones, de tus empujones, de vivir con miedo cada segundo. Estoy harta. Rodrigo levantó la mano para golpearla, pero nunca llegó. Sebastián se interpuso. Su mano detuvo la muñeca de Rodrigo en el aire con una fuerza que hizo que Rodrigo soltara un quejido. Ya la escuchó. Es momento de que se vaya. Suéltame, te voy a matar. No se meta en lo que no le importa. Me importa desde que la vi llorar por su culpa. Rodrigo apretó los puños.
Por un segundo el taller entero contuvo el aliento, pero algo en la mirada helada de Sebastián, algo que prometía consecuencias muy serias, lo detuvo. Finalmente, Rodrigo retrocedió, arrancando su brazo del agarre. Señaló a Mariana con un dedo tembloroso. «Esto no se queda así, Mariana. Te vas a arrepentir. Lo juro, los dos». Salió dando un portazo que casi saca el marco de la pared. Mariana se dejó caer en una silla de madera, cubriéndose el rostro. El temblor era tan violento que le castañeteaban los dientes. Sebastián se arrodilló frente a ella, con cuidado, como si se acercara a un pájaro herido. «Mariana, míreme». Ella negó con la cabeza, su llanto ahogado. «Todo va a empeorar. Ahora me va a matar». «¿Va a qué?» «A lastimarla. Porque ya lo hace. La diferencia es que ahora usted tiene ayuda». «No entiende. Él no va a dejarme ir». «Entonces lo haremos legalmente, con protección. Pero tiene que decidir. Aquí, ahora. ¿Quieres seguir viviendo así o quieres ser libre?» Ella lo miró con los ojos hinchados, una mezcla aterradora de miedo y una diminuta chispa de esperanza. «Tengo miedo. Lo sé. Pero el miedo no desaparece hasta que lo enfrentas». Mariana respiró profundo. El olor a aceite y polvo del taller la ancló. Algo que había estado dormido durante una década finalmente despertó. «¿Qué tengo que hacer?» Sebastián sacó su celular. «Primero, llamamos a una abogada. La mejor. Especialista en violencia doméstica. Segundo, conseguimos una orden de restricción. Tercero, sale de esa casa. Hoy». «¿A dónde voy? No tengo a nadie. Tengo un departamento corporativo desocupado. Puede quedarse ahí, sin costo, sin compromiso». «No puedo aceptar eso. Es demasiado». «Mariana». Él la miró con una intensidad que la desarmó. «Déjeme hacer esto, por favor». Ella lo miró largamente y recordó las palabras de su abuela sobre los ángeles sin alas. «Está bien, voy a intentarlo». Sebastián asintió, el alivio inundando su rostro. «No está sola, ya no». Esa tarde Sebastián la llevó a un edificio de cristal y acero. En el piso 30 esperaba Patricia Ruiz, abogada especialista, con ojos tan agudos como su traje. «Un placer, Mariana. Todo lo que hablemos aquí es confidencial. Estoy aquí para ayudarle». Se sentaron en una sala de reuniones con vistas a la ciudad, y Mariana habló. Contó todo: los gritos, las humillaciones, el control del dinero, los empujones. La noche bajo la lluvia. Patricia escuchaba, tomando notas, asintiendo, sin juzgar. Cuando Mariana terminó, tenía las mejillas húmedas, pero sentía un alivio abrumador. Patricia explicó los pasos: orden de restricción, divorcio por sevicia, denuncia penal por amenazas. «Pero lo más importante es su seguridad inmediata», dijo Patricia, con voz práctica. «Sebastián tiene un lugar seguro». «Sí, pero me siento como si estuviera huyendo». Patricia se inclinó sobre la mesa. «Mariana, salir de una situación abusiva no es huir, es sobrevivir. Y sobrevivir no es cobardía, es la forma más pura de valentía». Esas palabras se clavaron en el pecho de Mariana. «¿Y si él me encuentra? La orden de restricción lo prohibirá. Si se acerca a menos de 100 metros, será arrestado». Sebastián agregó. «Además, el edificio tiene seguridad las 24 horas. Nadie entra sin autorización. Es una fortaleza». Mariana los miró a los dos. «¿Por qué hacen esto?» Patricia sonrió, pero fue una sonrisa triste. «Porque yo también pasé por esto hace 15 años y alguien me ayudó. Ayudar a otras mujeres es mi forma de pagar esa deuda». Mariana sintió un nudo en la garganta. «Está bien, voy a hacerlo. Voy a salir de esa casa». Patricia asintió satisfecha. «Perfecto. ¿Hay algo que necesite llevar?» «Mis documentos, ropa, una foto de mi abuela». «¿Rodrigo está en casa ahora?» «Probablemente esté bebiendo con sus amigos en el bar de la esquina». Sebastián intervino. «Entonces vamos ahora. Los tres.
Entramos, sacamos sus cosas esenciales y nos vamos. ¿Y si está ahí? Entonces yo hablaré con él. Pero usted no va a entrar sola, Patricia agregó. Y yo documentaré todo con mi celular. Si hay confrontación, servirá como evidencia. Mariana respiró hondo. Tenía un miedo visceral. Pero por primera vez en 10 años, no estaba sola frente a ese miedo. Está bien, vamos. 40 minutos después, estaban frente a la puerta del apartamento. El auto de Rodrigo no estaba. No está, susurró Mariana, con un alivio que casi la marea. Mejor, entremos rápido, dijo Sebastián. Mariana abrió con manos temblorosas. El lugar olía a cerveza rancia y desorden. Patricia tomaba fotos discretas de los muebles volcados, los platos sucios. Mariana fue directo a la habitación. Sacó una pequeña caja de metal con sus documentos. Metió ropa interior y 2 cambios de ropa en una bolsa de lona. Tomó el marco desgastado con la foto de su abuela. «Ya está», dijo saliendo. Sebastián tomó la bolsa de sus manos. «¿Segura que no olvida nada?» Mariana miró alrededor. Esa casa que había sido su prisión. No sentía nostalgia, no sentía apego, solo un deseo abrumador de no volver a respirar ese aire. No, ya tengo todo lo que importa. Salieron rápido, subieron al auto. Y cuando Sebastián arrancó, Mariana volteó una última vez. Supo con una certeza absoluta que nunca regresaría, que esa parte de su vida, la Mariana rota y asustada, se había quedado en ese apartamento. Pero lo que no sabía era que Rodrigo, escondido en el bar de la esquina, lo había visto todo. Vio el auto de lujo, vio al hombre elegante tomar su bolsa, vio a Mariana subirse, y la rabia en su pecho se estaba convirtiendo en una obsesión fría y oscura. El departamento estaba en un edificio moderno en una zona segura, piso 12, vistas a la ciudad, limpio, silencioso, seguro. Mariana entró despacio, como si temiera que todo fuera una ilusión. Dejó su bolsa en el suelo y miró por el ventanal con ojos húmedos. Es demasiado. Sebastián dejó las llaves sobre la mesa de granito. Es suyo por el tiempo que lo necesite. Aquí está el número del guardia de seguridad. Cualquier cosa extraña le habla. Y a mí. A cualquier hora. Mariana tomó la tarjeta. No sé cómo pagarle todo esto. No tiene que pagarme nada. Pero... Mariana. Él la miró con gentileza. Déjeme hacer esto. Por favor. Ella asintió, sin fuerzas para discutir. Estaba emocionalmente exhausta. Patricia dejó una carpeta sobre la mesa. Aquí están todos los documentos. Mañana a primera hora presentamos la orden de restricción. En 48 horas deberíamos tener respuesta. Mientras tanto, no salga sola. No conteste llamadas de números desconocidos y por ningún motivo contacte a Rodrigo. Y si él me busca, documenta todo. Guarda mensajes, graba llamadas, todo nos sirve como prueba. Mariana se sentó en el sofá, sintiendo el peso de los últimos 2 días caer sobre ella. ¿Y ahora qué hago? Patricia se sentó a su lado. Un día a la vez, Mariana. Hoy descansa. Mañana empieza a reconstruir. Sebastián intervino. Y en cuanto al trabajo, mi oferta sigue en pie. En serio. Necesito a alguien que supervise la confección y el mantenimiento de los uniformes para mi cadena de hoteles. El pago es de 12,000 pesos al mes. Puede empezar cuando esté lista. Mariana lo miró, incrédula. ¿12,000 pesos? Es lo que vale su trabajo, su experiencia de 10 años. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Rodrigo apenas le dejaba quedarse con 2,000 de lo que ganaba en el taller. No sé qué decir. Diga que sí. Mariana asintió, una pequeña sonrisa formándose. Sí. Acepto. Patricia se levantó, satisfecha. Bien, descansa, Mariana. Mañana nos vemos temprano. Se despidió con un abrazo corto y firme. Cuando salió, Sebastián también se preparó para irse. Hay comida en el refrigerador, ropa de cama limpia en el armario,
y mi número está en marcación rápida en el teléfono de la casa. Cualquier cosa me llama. Sebastián, yo... Gracias. Por todo, por verme, por no ignorarme, por darme esta oportunidad. Él se acercó y con duda tomó su mano. Usted es más fuerte de lo que cree. Lo va a lograr. Ella apretó su mano, sintiendo el calor, la firmeza. Sebastián se fue, y Mariana se quedó sola en ese departamento silencioso y elegante. Se sentó frente al ventanal, mirando las miles de luces de la ciudad. Pensó en todo lo que había pasado en un solo día. Tenía miedo, un miedo profundo, pero por primera vez en su vida también tenía esperanza. Y esa noche durmió sin sobresaltos por primera vez en una década. Pero Rodrigo no dormía. Estaba sentado en la oscuridad de su casa vacía, con una botella de whisky barato y una rabia que le hervía en el estómago. Había visto cómo ese hombre la sacaba de su casa, cómo la metía en su auto caro, cómo se la llevaba. Se cree muy chingón con su dinero, masculló sus palabras arrastradas por el alcohol. Cree que puede quitarme lo que es mío. Sacó su celular. Buscó en sus contactos hasta encontrar un nombre, El Gato. Marcó. ¿Bueno? Soy yo. Necesito un favor. ¿Qué pasó, Rodrigo? Mi esposa se fue con un tipo, un ricachón. Necesito saber dónde está. Hubo una pausa en la línea. ¿Estás seguro? Las cosas con esa gente se pueden poner feas. Me vale madre, es mía, y nadie me la quita. Dame un nombre. Sebastián Montero. Colgó. Y durante el resto de la noche planeó, porque en su mente retorcida, Mariana no era una persona, era una posesión, y la iba a recuperar. Al día siguiente, Mariana despertó con el sol inundando la habitación. Por un segundo no recordó dónde estaba, pero cuando miró alrededor lo recordó todo. Estaba libre, se duchó, se puso ropa limpia y se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada seguía teniendo ojeras, pero sus ojos tenían algo nuevo, determinación. Su celular vibró. Un mensaje de Sebastián. Buenos días. ¿Cómo durmió? Sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Bien, gracias por preguntar. Me alegra. Te recojo en una hora para ir con Patricia. ¿Te parece? Sí, aquí te espero. Guardó el celular y respiró profundo. Hoy comenzaba el proceso legal. Hoy firmaba papeles que marcarían el fin de su matrimonio. Y aunque tenía miedo de la reacción de Rodrigo, también tenía la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Ya no estaba sola. En la oficina de Patricia, Mariana firmó documento tras documento. Cada firma temblaba un poco menos que la anterior. «Listo», dijo Patricia, guardando la última hoja. «En 48 horas tendremos la orden de restricción. Rodrigo será notificado oficialmente». Mariana sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo va a reaccionar? Patricia no endulzó la realidad. Probablemente con rabia. Los hombres como él odian perder el control. Por eso es vital que mantengas tu distancia y no respondas a ninguna provocación. Sebastián intervino. No va a estar sola, me aseguraré de eso. Salieron y Sebastián la llevó a comer a un restaurante tranquilo. ¿Cómo te sientes? Mariana jugó con la servilleta en su regazo. Asustada. Aliviada. Culpable. Todo al mismo tiempo. ¿Culpable? ¿Por qué? Siento que abandoné mi matrimonio, que no luché lo suficiente. Sebastián dejó su tenedor. Mariana, ¿cuántos años aguantaste? ¿Cuántas veces te disculpaste por cosas que no eran tu culpa? Demasiadas para contarlas. Entonces no abandonaste nada. Sobreviviste. Saliste de un edificio en llamas. No debes sentirte culpable por salvarte. Sus palabras la golpearon con la fuerza de la verdad. Es difícil apagar esa voz. Lo sé. Pero con el tiempo, tu propia voz se volverá más fuerte. La comida llegó. Comieron en un silencio cómodo. Y por primera vez en años, Mariana disfrutó de una comida sin tensión, sin miedo a que una palabra equivocada desatara una tormenta.
Pero mientras ellos comían, Rodrigo recibía una llamada. «Ya tengo la dirección. Torre Esmeralda, piso 12, apartamento 12B». Rodrigo sonrió con amargura. «Perfecto». Esa tarde, Sebastián llevó a Mariana a conocer uno de sus hoteles. Quería que viera dónde trabajaría. El lugar era impresionante, lujo silencioso. El personal la saludó con respeto cuando Sebastián la presentó como la nueva supervisora de confección. «Ella se encargará de optimizar nuestros uniformes. Traten sus recomendaciones como si vinieran de mí». Mariana se sentía abrumada. Nunca había tenido tal responsabilidad. Cuando terminó el recorrido, se sentaron en la terraza del último piso, con una vista espectacular de la ciudad. «¿Crees que pueda hacerlo?» «Es demasiado». Sebastián la miró con calidez. «El talento que tienes en las manos no se aprende en una universidad. Lo tienes o no lo tienes, y tú lo tienes. Confío en ti». Mariana sintió que se sonrojaba. «¿Por qué eres tan bueno conmigo?» Sebastián tardó en responder mirando la ciudad. «Porque cuando te vi llorar, vi a alguien que merecía ser salvada. Pero mientras más te conozco, me doy cuenta de que no necesitas que te salven. Solo necesitas que alguien te recuerde lo valiosa que eres». Mariana sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. «No sé si soy tan valiosa». Sebastián volteó hacia ella, sus ojos serios. «Yo sí lo sé, y algún día tú también lo verás». Sus miradas se encontraron, y algo pasó entre ellos, silencioso pero innegable. Mariana sintió su corazón latir más rápido, de una forma que no era miedo. Sebastián sintió el impulso de acortar la distancia. Pero ambos sabían que ese momento todavía no les pertenecía. Sebastián rompió el contacto visual primero. «Ven, se hace tarde, te llevo a casa». Cuando llegaron al edificio, Sebastián la acompañó hasta el lobby. «¿Estarás bien?» «Sí, gracias por todo». Ella subió al elevador, y mientras las puertas se cerraban, volteó. Sebastián seguía ahí, mirándola, asegurándose de que entrara a salvo. Cuando las puertas se cerraron, Sebastián suspiró. «Cuidado, Montero, no te enamores de ella, no ahora». Pero su corazón ya no estaba escuchando. Arriba, Mariana entró al departamento, se acercó a la ventana, miró la ciudad, pensó en el hotel, en el respeto, en la mirada de Sebastián. Por primera vez en años, no sintió miedo del futuro, sintió curiosidad, pero no sabía que Rodrigo estaba en un auto destartalado, estacionado en la oscuridad de la calle de enfrente, mirando hacia el piso 12, con los ojos llenos de rabia y un plan en la cabeza. Los siguientes 3 días fueron los más tranquilos que Mariana había vivido en años. Empezó a trabajar en el hotel. Se sumergió en las telas, los diseños, las costuras. El personal la trataba con un respeto que la desarmaba. Sebastián pasaba diariamente, siempre con alguna excusa de trabajo, pero ambos sabían que era para asegurarse de que estuviera bien. Mariana empezaba a sentirse viva. La mujer del espejo comenzaba a parecerse a ella, pero la calma no duraría. El cuarto día, a las 9 de la noche, mientras preparaba un té, su celular vibró. Un número desconocido. Patricia le había dicho que no contestara, pero algo en ella, un mal presentimiento, la hizo descolgar. «¿Bueno?» «Mariana». La voz de Rodrigo, pastosa por el alcohol pero inconfundible. El aire abandonó los pulmones de Mariana. La taza de té cayó de su mano haciéndose añicos en el suelo. «Rodrigo, no deberías llamarme». «No debería. Eres mi esposa, cabrona, tengo todo el derecho». «Ya no, pedí el divorcio, y hay una orden de restricción. Una orden que todavía no me entregan y que no va a cambiar nada. Vas a volver a casa, Mariana. ¿Me oyes?» «No voy a volver. Ya tomé mi decisión». Hubo un silencio. Cuando Rodrigo volvió a hablar, su voz era diferente, fría, siseante. «¿Sabes dónde estoy ahora?» El corazón de Mariana se detuvo. «¿Qué?» «Estoy afuera de tu edificio. Torre Esmeralda, piso 12. Bonito lugar, mi amor. ¿Cuánto tuviste que hacer para pagarlo?»
Mariana corrió a la ventana apagando la luz, miró hacia abajo, vio el auto destartalado, estacionado bajo un poste. «Rodrigo, vete, por favor, voy a llamar a la policía». «Llama. Adelante. Para cuando lleguen ya me fui». «Pero voy a volver, Mariana». «¿Me estás amenazando?» «Te estoy advirtiendo. Nadie me quita lo que es mío. Mucho menos un tipo que cree que con dinero puede comprarlo todo. Yo no soy tuya». «Nunca lo fui». Rodrigo rió, una risa amarga que le heló la sangre. «Vas a arrepentirte. Los dos van a arrepentirse». Colgó. Mariana se dejó caer contra la pared, temblando de pies a cabeza. Marcó a Sebastián con dedos torpes. Él contestó al segundo tono, su voz somnolienta. «Mariana, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Rodrigo me llamó. Sabe dónde estoy. Está afuera del edificio. Ahora mismo». La voz de Sebastián se volvió hielo. «No te muevas de la puerta. No te acerques a las ventanas. Voy para allá. Ahora». «Tengo miedo, Sebastián». «Lo sé, pero no estás sola. Cierra la puerta con llave y no abras a nadie. Ya voy». Colgó. Mariana se abrazó a sí misma, tratando de controlar el pánico. Sebastián llegó en 20 minutos, rompiendo todos los límites de velocidad. Subió directo después de hablar con seguridad. Tocó con un ritmo específico. «Mariana, soy yo». Ella abrió. Tenía el rostro pálido. Sebastián entró y cerró la puerta, echando todos los cerrojos. «¿Estás bien? ¿Te hizo algo?» «No, solo me llamó. Me dijo que estaba afuera, que iba a volver». Sebastián sacó su celular. «Voy a llamar a seguridad para que revisen las cámaras, y después a Patricia. Esto es acoso, esto es una violación». «¿Y si hace algo peor? ¿Y si te hace algo a ti?» Sebastián la tomó de los hombros. «Escúchame, no voy a dejar que te pase nada. ¿Me oyes?» «Nada». Mariana lo miró a los ojos. Y algo dentro de ella, toda la fortaleza que había construido en los últimos días, se desmoronó. Se derrumbó contra él, llorando sin control, un llanto que venía de lo más profundo de su alma. Sebastián la abrazó, sosteniéndola con firmeza, acariciando su cabello. «Ya, tranquila, suéltalo todo. Yo estoy aquí, no voy a ir a ningún lado». «Estoy tan cansada de tener miedo», sollozó contra su pecho. «Lo sé, pero esto va a pasar, te lo prometo». Llamó a seguridad, les explicó la situación. Les dio la descripción de Rodrigo y del auto. Les ordenó que no lo dejaran entrar bajo ninguna circunstancia y que llamaran a la policía si lo veían merodeando. Después llamó a Patricia. Rodrigo la llamó, la amenazó. Estuvo afuera del edificio. «Mierda. Mañana presento esto como emergencia. Con las grabaciones de la llamada, si las tienes, y el testimonio de seguridad, podemos conseguir una orden de arresto inmediata. Hazlo. Y si puedes conseguir que un patrullero vigile esta noche, mejor». «Lo intento. ¿Mariana está bien?» Sebastián miró hacia el sofá donde Mariana seguía abrazándose a sí misma. «Físicamente, sí. Emocionalmente, está destruida. Quédate con ella esta noche. No la dejes sola». No pensaba hacerlo. Colgó y se sentó en el sillón frente a Mariana. «Patricia va a acelerar todo, y seguridad está en alerta. Ya se fue». Mariana asintió, pero no dijo nada. «¿Quieres que me quede? Puedo dormir en el sofá». Ella lo miró con ojos vidriosos, vulnerables. «¿Harías eso?» «Claro». Sebastián se quedó. Le preparó un té. Puso una película suave en la televisión solo por el ruido de fondo. Y poco a poco, la respiración de Mariana empezó a calmarse. Cerca de medianoche, se quedó dormida en el sofá. Sebastián la observó en silencio. Incluso dormida, su rostro reflejaba tensión. Se levantó y caminó hacia la ventana. El auto ya no estaba, pero eso no significaba que Rodrigo se hubiera rendido. Apretó los puños.
Nunca había sentido una rabia tan visceral. Ya no se trataba de su madre, se trataba de ella, de Mariana, y de protegerla. Se sentó en el sillón, vigilante, y decidió, haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. Porque Mariana ya no era solo alguien a quien ayudaba, era alguien por quien estaba dispuesto a pelear. Al día siguiente, Patricia presentó la solicitud de emergencia. Con las amenazas telefónicas y el acoso en el edificio, el juez autorizó la orden de restricción inmediata y una orden de arresto preventiva por amenazas. Ya está en proceso de notificación y búsqueda, dijo Patricia por teléfono. Rodrigo tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros. Si lo hace, será arrestado en el acto. Sebastián sintió un alivio profundo. Gracias, Patricia. Ahora Mariana necesita presentarse mañana a declarar para ratificar. ¿Podrá? Sí, yo la acompaño. Le explicó todo a Mariana. Ella escuchó en silencio, asimilando. ¿Eso significa que ya no puede acercarse? Exacto. Y si lo hace, va directo a la cárcel. Mariana sintió un peso enorme salir de sus hombros. No era el fin, pero era un respiro, un muro legal. Esa tarde regresó al hotel. El trabajo la ayudaba a no pensar, a sentirse útil. Sebastián pasó cerca de las 6. ¿Cómo va todo? Bien. Terminé el rediseño de los uniformes de recepción. Le mostró los bocetos. Sebastián los revisó con atención. Son perfectos, elegantes, modernos, pero funcionales. Exactamente lo que buscaba. Mariana sonrió con orgullo genuino. Gracias. Sebastián la miró. Había algo diferente en ella, una chispa de confianza. ¿Tienes planes para la cena? Ella parpadeó sorprendida. No. ¿Por qué? Porque quiero invitarte, no como jefe, no como protector, como un amigo. Mariana sintió su corazón latir más rápido. ¿Amigo? Sebastián sonrió. Eso depende de ti. Pero me gustaría conocerte mejor, sin presiones, sin drama, solo cenar y hablar. Ella dudó. Una parte de ella, la parte asustada, le gritaba que era demasiado pronto, pero cuando miró esos ojos sinceros, decidió arriesgarse. Está bien, me gustaría. Fueron a un restaurante italiano pequeño, en un rincón tranquilo de la ciudad. Hablaron de todo, de sus infancias, de sus sueños perdidos, de las cosas que los hacían reír. Mariana le contó de su abuela y su amor por las telas. Sebastián le contó de su madre y de cómo construyó su imperio desde cero, motivado por el deseo de que ninguna mujer volviera a sentirse como ella. Por eso hago lo que hago, dijo él. Por ella, para que su sacrificio no haya sido en vano. Mariana sintió que las lágrimas picaban. Ella estaría increíblemente orgullosa de ti. Espero que sí. Hubo un silencio. Sebastián extendió su mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba. Mariana la miró. Y despacio, con duda, puso la suya sobre la de él. El contacto fue eléctrico, cálido, seguro. Mariana, no digas nada todavía, susurró ella. Por favor, todavía no estoy lista. Tengo que sanar. Sebastián asintió, apretando suavemente su mano. Está bien, vamos a tu ritmo. Tienes todo el tiempo del mundo. Ella le devolvió el apretón con los ojos brillantes. Gracias por ser tan paciente. Siempre voy a verte, Mariana. Siempre. Esa noche, cuando la dejó en el edificio, se despidieron con un abrazo largo. Un abrazo que no era de rescate, sino de apoyo, y cuando Mariana subió, se sentó frente a la ventana con el corazón lleno. Por primera vez en años, no sentía miedo, sentía esperanza. 2 días después, la policía tocó a la puerta de Rodrigo. Habían rastreado las llamadas. Tenían los videos de seguridad de la Torre Esmeralda. Tenían la orden de arresto. Cuando lo esposaron, Rodrigo gritó, amenazó, juró venganza. Pero esta vez nadie lo escuchó. Mariana recibió la llamada de Patricia con la noticia. Se quedó paralizada por un momento,
procesando la información. ¿Está arrestado? Sí. Y con los cargos que tiene y sus antecedentes por peleas, no saldrá fácilmente. Hiciste lo correcto, Mariana. Cuando colgó, Mariana se sentó en el sofá del departamento y lloró. Pero no de tristeza, ni de miedo. Lloró de alivio, de liberación. Por primera vez en una década, sintió algo que había olvidado. Paz verdadera. Llamó a Sebastián. Lo arrestaron. Lo sé. Patricia me acaba de avisar. ¿Cómo estás? No sé. Siento como si pudiera respirar por primera vez. Porque puedes. Ya terminó, Mariana. Realmente terminó. Ahora puedes empezar de nuevo. Ella cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Gracias. Por todo. Por no rendirte conmigo. Nunca me rendiría contigo. Esa noche, Mariana durmió profundamente. Sin pesadillas, sin sobresaltos. Libre. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Mariana se dedicó en cuerpo y alma a su trabajo. Diseñaba, supervisaba, aprendía. El personal del hotel la adoraba. Sus ideas mejoraron la comodidad y la elegancia de los uniformes. Y poco a poco, empezó a verse a sí misma de forma diferente. Ya no como la mujer rota que lloraba bajo la lluvia, sino como alguien capaz, valiosa, fuerte. Sebastián seguía siendo una presencia constante, pero respetuosa. La invitaba a comer de vez en cuando. Hablaban de todo y nada, y la conexión entre ellos crecía, lenta pero sólida. Una tarde, mientras revisaban muestras de tela en la oficina de él, Sebastián le entregó un sobre. ¿Qué es esto? Ábrelo. Mariana sacó un folleto. Era de una escuela de diseño de modas. Sebastián, tienes talento, Mariana. Talento real, en bruto. Y mereces formalizarlo. Este programa es de 6 meses. Certificación en diseño. Pensé que podrías estar interesada. La compañía lo pagará. Ella miró el folleto con ojos húmedos. No sé si pueda, es mucho. ¿O no sabes si te atreves? Mariana sonrió levemente. Tal vez las dos cosas. Piénsalo, no hay prisa. Pero cuando estés lista, yo te apoyo. Ella guardó el folleto con cuidado. Lo voy a pensar, gracias. Sebastián se acercó un poco, apoyándose en el escritorio. Mariana, hay algo que quiero decirte. Ella levantó la vista, con el corazón acelerado. ¿Sí? Estos meses contigo han sido importantes para mí. Me has enseñado algo que había olvidado. ¿Qué cosa? Que el valor no viene de lo que tienes, sino de quién eres, y tú eres la persona más valiente que conozco. Mariana sintió que las lágrimas picaban. No soy tan valiente. Sí lo eres. Te levantaste cuando el mundo entero estaba en tu contra. Eso es valentía pura. Hubo un silencio cargado. Sebastián se acercó un paso más. Y también me he dado cuenta de algo más. ¿Qué? Que me he enamorado de ti. Mariana sintió que el mundo se detenía. El corazón le latía con violencia. Sebastián, no tienes que decir nada ahora. Sé que estás sanando. Solo necesitaba que lo supieras, sin presiones, sin expectativas, solo la verdad. Ella lo miró fijamente, y por primera vez en su vida se atrevió a ser completamente honesta con sus propios sentimientos. Yo también me he enamorado de ti. Los ojos de Sebastián se iluminaron con una intensidad que la dejó sin aliento. ¿En serio? Sí, pero tengo miedo. Miedo de no ser suficiente, de arruinarlo, de... Sebastián le tomó las manos. Mariana, no tienes que ser perfecta, solo tienes que ser tú, y eso es más que suficiente para mí. Ella sintió lágrimas rodar por sus mejillas. ¿Y si todavía estoy rota? Entonces sanaremos juntos, porque yo tampoco soy perfecto, yo también tengo cicatrices, pero contigo me siento completo. Mariana cerró los ojos, y cuando los abrió, vio amor verdadero mirándola de vuelta.
¿Puedo intentarlo? ¿Intentar esto contigo? Sebastián sonrió. Podemos intentarlo juntos, a tu ritmo, sin prisa. Ella asintió, y despacio, muy despacio se acercó. Sus labios se encontraron en un beso suave, tierno, lleno de promesas y de perdón. Cuando se separaron ambos sonreían. Nunca pensé que volvería a sentir esto, susurró Mariana. ¿Qué? Esperanza, amor, paz. Sebastián le acarició el rostro. Pues acostúmbrate, porque no pienso irme a ningún lado. Un año después, Mariana estaba parada frente a un local pequeño en una calle arbolada. Las paredes recién pintadas de blanco. Máquinas de coser nuevas brillaban junto a las ventanas, y en la entrada un letrero de madera elegante. Hilos y sueños. Taller de Mariana Salazar. Sebastián estaba a su lado sonriendo. ¿Lista? Lista. Abrieron la puerta. Doña Carmen fue la primera en entrar, con lágrimas de orgullo. Siempre supe que eras especial, mija. Patricia llegó con una orquídea. Mira todo lo que lograste. Amigos, colegas, personas que habían creído en ella. Cuando todos se fueron, Sebastián y Mariana se quedaron solos en el taller silencioso. ¿Cansada? Exhausta. Pero es la mejor clase de cansancio. Sebastián la rodeó con los brazos, atrayéndola hacia él. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Jueves? Sí. Pero también hace exactamente un año que te vi llorar bajo la lluvia. Mariana sintió un nudo en la garganta. No puedo creer cuánto ha cambiado mi vida desde esa noche. Tú cambiaste tu vida, Mariana. Yo solo te di un empujón. Ella volteó entre sus brazos. Me diste más que eso. Me diste una mano cuando estaba ahogándome. Sebastián negó con la cabeza. No, te di una mano. Pero fuiste tú quien tuvo la fuerza para nadar. Fuiste tú quien tuvo el valor de salir del agua. Todo esto, señaló el taller, lo hiciste tú. Mariana sintió lágrimas de alegría rodar por sus mejillas. Gracias por estar aquí, por caminar a mi lado. Siempre voy a estar aquí, siempre. Se besaron, suave, profundo, lleno de amor y respeto, y cuando se separaron, Mariana suspiró con una sonrisa. Creo que finalmente entendí algo. ¿Qué? Que el amor verdadero no te salva de la tormenta. Te acompaña mientras tú misma aprendes a bailar bajo la lluvia. Sebastián sonrió con los ojos brillantes. Y eso, Mariana Salazar, es la verdad más hermosa que he escuchado. Salieron del taller tomados de la mano. Y mientras caminaban bajo las luces de la ciudad, ambos supieron algo con certeza. Habían encontrado lo que buscaban. No un cuento de hadas, no una salvación mágica, sino algo más real, más profundo. Un amor que no completa, sino que fortalece. Un amor que no rescata, sino que acompaña. Un amor que, finalmente, era libre. 2 años después, Mariana estaba en la terraza de su casa, una casa pequeña que había comprado con su propio dinero, mirando el atardecer. Su taller había crecido. Ahora tenía 5 empleadas, contratos con 3 cadenas hoteleras y una pequeña línea de ropa que se vendía en boutiques de la ciudad. Sebastián llegó por atrás, rodeándola con los brazos. ¿En qué piensa la diseñadora más brillante de la ciudad? En lo lejos que he llegado, en todo lo que superé. ¿Y? Mariana sonrió, apoyando su cabeza en el pecho de él. ¿Y en qué valió la pena? Cada lágrima, cada miedo, cada paso. Sebastián besó su cabello. Estoy tan orgulloso de ti. Lo sé. Y eso significa más de lo que imaginas. Se quedaron así, abrazados, viendo cómo el sol desaparecía en el horizonte. Mariana pensó en aquella noche bajo la lluvia, en la mujer rota que había sido, en el camino doloroso que tuvo que recorrer, y agradeció. Porque a veces el peor momento de tu vida es el que te impulsa hacia el mejor. ¿Sabes? Dijo Sebastián, su voz repentinamente seria. ¿Qué cosa? Él se separó un poco y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El corazón de Mariana se detuvo. Sebastián. Él se arrodilló frente a ella, con los ojos brillantes de emoción.
Mariana Salazar, hace 2 años te vi llorar bajo la lluvia. Y en ese momento, algo en mí despertó. No sabía que eras tú, la persona que había estado esperando toda mi vida, la persona que me enseñaría qué es el amor verdadero. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Mariana. Has sido la mujer más valiente, más fuerte, más hermosa que he conocido. Y cada día que paso contigo me siento más completo, más en paz, más yo mismo. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo pero elegante, con un zafiro que brillaba como el mar. No quiero salvarte, no quiero completarte, solo quiero caminar a tu lado, todos los días, por el resto de mi vida. ¿Te casarías conmigo? Mariana se llevó las manos a la boca, llorando y riendo al mismo tiempo. Sí, sí, 1000 veces sí. Sebastián se levantó y la abrazó con fuerza, levantándola del suelo. Ella se aferró a él. Él le puso el anillo. Le quedaba perfecto. Te amo, susurró ella. Yo también te amo, con todo lo que soy. Se besaron bajo el cielo naranja del atardecer, y en ese momento ambos supieron que habían encontrado su hogar, no en un lugar, sino en el otro. La boda. La boda fue 6 meses después, pequeña, íntima, en el jardín de su casa, solo las personas que realmente importaban. Doña Carmen lloró durante toda la ceremonia. Patricia fue la madrina. Y las empleadas del taller de Mariana estuvieron presentes, sonriendo. Mariana llevaba un vestido sencillo que ella misma había diseñado, de color marfil, elegante, con bordados delicados en el dobladillo que representaban su historia, pequeñas puntadas que parecían lágrimas que al subir se convertían en flores. Cuando Sebastián la vio caminar hacia él, sintió que el mundo se detenía. «Estás irreal», susurró cuando ella llegó a su lado. «Y tú estás llorando», dijo ella limpiándole una lágrima con el pulgar. «Es que no puedo creer que esto sea real». «Lo es, y va a ser para siempre». El juez los declaró marido y mujer, y cuando se besaron, todos aplaudieron. Pero para ellos, en ese momento, solo existían 2 personas en el mundo. En la recepción, Mariana dio un pequeño discurso. Hace 3 años, estaba arrodillada bajo la lluvia, convencida de que mi vida había terminado, de que no valía nada, de que nunca sería libre. Su voz tembló, pero continuó firme. Y hoy estoy aquí, con un negocio propio, con personas que me aman, y con un hombre que me enseñó la lección más importante de mi vida, que el amor verdadero no te salva, te acompaña mientras tú misma te salvas. Miró a Sebastián, sus ojos brillantes de amor. Gracias por verme cuando era invisible, gracias por quedarte cuando era difícil, y gracias por amarme cuando yo no sabía cómo amarme a mí misma. Te amo. Sebastián se levantó y la abrazó. Y todos brindaron por ellos. 5 años después, Mariana estaba en su taller. Ya no era pequeño. Ahora ocupaba un edificio de 2 pisos. Tenía 15 empleadas, contratos internacionales y una fundación que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica a reconstruir sus vidas a través del trabajo. Se llamaba Puntadas de Esperanza. Sebastián entró con 2 cafés y una sonrisa. La jefa está muy concentrada. Mariana levantó la vista y sonrió. El jefe está interrumpiendo. Es mi derecho como esposo y como el padre de tu hijo. Él puso una mano sobre el vientre de Mariana, apenas visible bajo su blusa. Se besaron y después se sentaron juntos, viendo los bocetos de la nueva colección. ¿Sabes?, dijo Mariana. A veces todavía no puedo creer que esta sea mi vida. Créelo, porque la construiste tú, con tus manos, con tu corazón. Ella tomó su mano. Contigo, a mi lado. Siempre a tu lado. Mariana miró por la ventana. Y pensó en aquella mujer que lloraba bajo la lluvia, en la que creía que no valía nada, en la que había perdido toda esperanza, y le hubiera gustado poder susurrarle al oído, resiste,
porque al otro lado del dolor hay una vida hermosa esperándote, una vida que construirás con tus propias manos, una vida donde serás libre, donde serás amada, donde serás tú misma. Y mientras el sol iluminaba su taller, Mariana supo algo con absoluta certeza. El amor verdadero no te cambia. Te devuelve a quien siempre debiste ser.